Hola, hola, mis queridos amantes de las noticias del espectáculo y la realeza turca. Sean todos, sin excepción, bienvenidos una vez más a este nuestro rincón virtual favorito en YouTube. Prepárense, sírvanse algo rico para beber o picar, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una noticia que, sin duda, ha sacudido los cimientos de muchos corazones, especialmente los de aquellos que seguían con tanta pasión a una de las parejas más queridas y emblemáticas de Turquía. Si han leído bien en el título que les ha traído hasta aquí, y hoy vamos a confirmar lo que muchos, en el fondo, temían. Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. Así es, el cuento de hadas moderno que nos cautivó a tantos, que nos hizo suspirar y soñar, parece haber llegado a su fin, al menos por ahora. Estamos aquí para desentrañar cada detalle, para explorar lo que se dice, lo que se rumorea y, lo más importante, para analizar la confirmación oficial que tanto esperábamos. Y antes de embarcarnos en esta travesía informativa, un favor muy grande, por favor, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven ahí abajo. Su apoyo es vital para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes, y lo más importante, garantiza que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, cada primicia que con tanto esmero buscamos para ustedes. Gracias de antemano por su incondicional apoyo. Ahora sí, con el alma un poco encogida, pero con la información en mano, vamos a meternos de lleno en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, una de las más comentadas, analizadas y, sobre todo, queridas en el vasto y dinámico panorama de la televisión turca y su farándula. Desde el momento en que compartieron pantalla en la producción que se convirtió en un fenómeno global, la exitosa serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos rincones del mundo, Love is in the Air, la química entre ellos no solo traspasó la pantalla de televisión, sino que se filtró directamente en los corazones de millones de seguidores. Fue una conexión palpable, eléctrica, que el público adoraba. Cada foto que compartían, cada gesto de complicidad, cada aparición pública se convertía en tema de análisis detallado, alimentando la llama de la esperanza de un amor verdadero, genuino, que había nacido y florecido bajo los intensos focos de la fama. Se convirtieron en la pareja del momento, en los It Boys and Girls de Turquía, y sus fans más fervientes, los más apasionados, soñaban incansablemente con verlos unidos para siempre, en una historia que trascendiera las pantallas. Sin embargo, como bien sabemos en este vertiginoso mundo del espectáculo, las apariencias a veces son solo eso, apariencias, y la vida de las celebridades rara vez se asemeja a un eterno y apacible camino de rosas. Durante los últimos meses, los susurros, las conjeturas y los rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem se habían intensificado de manera vertiginosa. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, ardían con teorías y comentarios, y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, no daban tregua intentando, una y otra vez, obtener alguna declaración oficial que pusiera fin o confirmara los crecientes y cada vez más insistentes rumores. Pero como suele suceder en estos casos, el silencio oficial era, en sí mismo, ensordecedor, y las preguntas sin respuesta se multiplicaban. Y ahora, mis amigos, hemos llegado al punto crucial, al corazón de este vídeo, a la noticia que todos estábamos esperando, o quizás temiendo. Tras semanas de intensas especulaciones, de idas y venidas en las redes sociales, de mensajes crípticos que alimentaban las dudas y de ausencias notables en eventos importantes donde solían aparecer juntos, finalmente ha llegado la confirmación. Y la fuente, la voz que ha puesto fin a las incertidumbres, no es otra que la propia Hande Erçel. Sí, la misma protagonista de tantas historias de amor en la ficción, la que nos hizo creer en finales felices, ha sido la encargada de poner fin a las dudas, de disipar las esperanzas de algunos y confirmar lo que muchos ya sospechaban, su ruptura con Kerem Bürsin. Según los informes que han surgido en los últimos días, y que Hande, de manera indirecta pero contundente, ha respaldado con sus propias palabras, la pareja habría tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. Los detalles exactos que rodean las razones de esta ruptura aún no son del todo claros, y como suele suceder en estas circunstancias, hay múltiples versiones circulando, cada una con su propio matiz y especulación. Algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantener el anonimato, sugieren que la presión mediática constante, a la que se han visto sometidos desde el inicio de su relación, las apretadas y exigentes agendas de trabajo que a menudo los han mantenido separados geográficamente, y las diferencias en cuanto a sus proyectos futuros y aspiraciones personales, podrían haber jugado un papel importante en esta decisión. Otros apuntan a una razón quizás más simple y a la vez más compleja, que simplemente el amor,
esa fuerza tan impredecible y poderosa, dejó de fluir con la misma intensidad, de nutrirse y crecer como antes. Es fundamental recordar, y esto es algo que admiramos profundamente en ellos, que Ander Zell y Kerem Bürsin siempre han sido extraordinariamente reservados con su vida privada, a pesar de la enorme y constante atención que generaban. Si bien compartieron momentos significativos de su relación en plataformas de redes sociales, demostrando su cariño y complicidad, siempre mantuvieron un cierto límite, un espacio personal y privado, respetando su intimidad y la de sus seres queridos. Esta discreción, que en muchos aspectos aplaudimos y valoramos, también dificulta, inevitablemente, tener una visión completa y absolutamente certera de lo que realmente ha sucedido tras bambalinas. Sin embargo, la confirmación de Ande, aunque haya sido a través de declaraciones a la prensa, llega después de una serie de indicios, de señales que muchos de sus seguidores más atentos ya veníamos percibiendo en el aire. Por ejemplo, se ha notado la ausencia de ambos en eventos importantes de la industria, galas, estrenos de películas o series, en los que solían asistir juntos, mostrando su apoyo mutuo. También se ha especulado mucho sobre el hecho de que, si bien aún se siguen mutuamente en redes sociales, una señal de que la relación no terminó en malos términos, las interacciones públicas, los likes y comentarios entre ellos, habían disminuido considerablemente en los últimos tiempos. Pequeños detalles, quizás insignificantes para el público general, pero que para los ojos perspicaces y analíticos de sus seguidores más leales, eran claros signos de alarma, de un distanciamiento que se estaba gestando. La noticia, por supuesto, ha caído como un auténtico jarro de agua fría para muchos de sus fans, quienes habían invertido no solo su tiempo y atención, sino también emociones y esperanzas en esta relación. En las redes sociales los comentarios se multiplican a un ritmo vertiginoso, expresando tristeza, decepción, pero también, y esto es muy importante, mensajes de apoyo incondicional para ambos. Muchos entienden con madurez que la vida de las celebridades es inherentemente compleja y que las relaciones personales, en última instancia, son decisiones individuales, privadas, que solo pertenecen a quienes las protagonizan. ¿Y qué se dice sobre Kerem? Hasta el momento de redactar estas líneas y grabar este vídeo, Kerem Bürsin no ha hecho una declaración pública oficial respecto a la ruptura. Sin embargo, es prácticamente un hecho que en algún momento él también se pronunciará, o que sus representantes ofrecerán alguna aclaración que arroje más luz sobre el asunto. Es muy probable que, al igual que Ande, él también prefiera mantener un perfil bajo y la privacidad en este delicado momento, permitiéndose procesar la situación con calma y sin la presión adicional del escrutinio público. Las especulaciones sobre los motivos exactos de la ruptura son, como era de esperar, diversas y abarcan un amplio espectro de posibilidades. Van desde el estrés inherente a la fama y la exposición constante, las presiones de la industria del entretenimiento, hasta diferencias irreconciliables en aspectos fundamentales de sus vidas o visiones de futuro. Algunos medios sugieren con cierto fundamento que las exigencias de sus respectivas carreras, con proyectos individuales ambiciosos, rodajes en diferentes países y giras internacionales, podrían haber creado una distancia insalvable, un abismo que, a pesar de los esfuerzos, se volvió demasiado grande para cruzar. Otros rumores, más escabrosos y lamentablemente habituales en estos casos, hablan de la posible intervención de terceras personas, de infidelidades. Aunque es crucial recalcar que hasta el momento no hay ninguna evidencia sólida ni confirmación oficial que respalde estas afirmaciones. Lo más probable y lo que suele suceder en la mayoría de las rupturas, es que haya sido una combinación de factores, un proceso gradual, íntimo y personal que, poco a poco, ha llevado a esta trascendental decisión. Es absolutamente crucial recordar y hacer hincapié en ello, que Ander Zell y Kerem Bürsin son seres humanos con sentimientos, emociones y vidas propias. Y aunque el público los adore como pareja en la ficción y en la vida real, su vida personal es suya y solo de ellos. Han construido con esfuerzo y talento una carrera impresionante en la actuación y han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su carisma, su talento y su energía. Ahora les tocará a cada uno, de manera individual, seguir adelante en sus respectivos caminos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, enfrentando los nuevos desafíos y oportunidades que la vida les presente. La forma en que Ande ha confirmado la ruptura, de manera indirecta pero clara, a través de sus declaraciones a la prensa, ha sido, en muchos sentidos, profesional y mesurada. Ha dejado claro con palabras tranquilas y firmes, que si bien este capítulo con Kerem ha cerrado, ella continúa adelante enfocada en sus proyectos, en su carrera y en su crecimiento personal y profesional.
Esto es algo digno de admirar y demuestra la madurez y la entereza con la que está manejando esta difícil situación. Y hablando de sus carreras, es importante destacar que ambos se encuentran en la cima de su popularidad y reconocimiento. Hande Erçel se ha consolidado no solo como una de las actrices más cotizadas de Turquía, sino también como un auténtico icono de la moda, con un alcance internacional impresionante y campañas publicitarias que la respaldan. Kerem Bürsin, por su parte, sigue siendo un referente masculino en la industria, un actor con proyectos ambiciosos y una base de fans increíblemente leal y apasionada que lo sigue incondicionalmente. Es muy probable que esta ruptura, aunque pueda ser dolorosa a nivel personal, no afecte significativamente sus exitosas trayectorias profesionales, que son sólidas, prometedoras y con un futuro brillante por delante. Ahora pensemos en la comunidad de fans. Es completamente natural y comprensible que muchos se sientan tristes, decepcionados o incluso desconsolados. Han invertido tiempo y energía en seguir su relación, en desearles lo mejor, en construir esa narrativa de amor idealizado. Pero es fundamental recordarles a todos ellos que el amor, en sus múltiples formas, no siempre dura para siempre, y que el respeto por las decisiones individuales y la privacidad de las personas es fundamental. Lo que podemos hacer como admiradores, como seguidores leales, es seguir apoyando sus carreras individuales, aplaudiendo cada uno de sus éxitos, celebrando sus logros y deseándoles lo mejor en todos sus futuros proyectos, tanto en la pantalla como en sus vidas personales. En resumen, la noticia bomba que ha conmocionado a los fervientes seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin es la confirmación oficial de su ruptura. Después de semanas de intensos y persistentes rumores, la propia Hande ha dado un paso al frente confirmando, de manera sutil pero contundente, que la relación ha llegado a su fin. Aunque los detalles precisos de las razones que han llevado a esta decisión aún son un misterio envuelto en especulaciones, lo que es cierto es que la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm ha decidido tomar caminos separados, cada uno emprendiendo su propio rumbo. Es sin duda un momento agridulce para muchos, pero es esencial recordar que son decisiones personales, fruto de sus propias experiencias y reflexiones, y que como fans, nuestro papel es seguir apoyando sus exitosas y prometedoras carreras individuales. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante, esclarecedor y, en cierta medida, emotivo como a mí. Hemos desentrañado juntos esta noticia que, sin duda, ha dado y seguirá dando mucho de qué hablar. La vida de las celebridades, como ven, está llena de giros inesperados, de altas y bajas, de momentos de gloria y de decisiones personales que cambian el curso de las historias que tanto nos gustan. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué piensan ustedes sobre esta ruptura. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan de las posibles razones que se especulan? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones más profundas, sus preguntas, sus inquietudes, aquí abajo en la sección de comentarios. Su opinión es increíblemente importante para mí, para este canal y para toda nuestra maravillosa comunidad de amantes del espectáculo. Antes de despedirme y como siempre les recuerdo una vez más, si aún no lo han hecho, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor. Compártanlo sin dudarlo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también siguen de cerca la vida de Hande y Kerem, para que todos estemos informados y podamos compartir nuestras impresiones. Y por supuesto, si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más análisis y, sobre todo, más contenido que los mantendrá al tanto de este vibrante y apasionante mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao, chao.